Hola a todas, buenos días. Em, Bienvenidas a quienes nos acompañan en esta mañana desde Perú, Chile, México y desde los países en los que se están pudiendo conectar. Estamos muy felices de poder compartir este espacio con ustedes, Pyme Mujer, que ha sido creado por Habla con el objetivo de poder brindarles a mujeres empresarias de la región información relevante sobre temas que son de interés para ustedes y que les permita seguir creciendo profesionalmente. Hoy tenemos una temática bastante interesante que le hemos llamado ¿Cómo incorporar la sostenibilidad en mi pyme? Y nos acompañan dos personas que desde sus experiencias van a poder profundizar en la importancia que tiene la sostenibilidad en el desarrollo sostenible de las empresas. Ellas nos contarán cómo es que decidieron llevar tanto su empresa como su vida profesional desde una visión sustentable y sostenible. ¿Cuáles son las herramientas que permiten que las pymes puedan evaluar e incorporar la sostenibilidad en su día a día? Barreras que han encontrado para que sus empresas sean más sostenibles y cómo hacer cosas desde cualquier industria para aportar, contribuir hacia el desarrollo sostenible. Es así que quiero agradecerles por estar hoy con nosotras y presentar a Liz Valdés, empresaria y fundadora de Manos del Marga Marga, y Paulina Macías, coordinadora de sostenibilidad. Ambas son mujeres latinoamericanas y que nos van a poder dar hoy un insight bastante interesante sobre el tema que venimos a conversar. Quiero ponerlas en Spotlight aquí para que las puedan ver también. Ahí está. Muchas gracias a ustedes, chicas, bienvenidas. Más bien, antes de iniciar, quería presentarlas y contarles un poco sobre su background, sus experiencias. En el caso de Liz, ella es publicista de la Universidad del Mar y licenciada en Comunicación Organizacional de la Universidad de Viña del Mar. En 2008 tuvo la idea de iniciar un nuevo negocio sustentable centrado en el papel, y así es como inicia Manos del Marga Marga y Ecobodas, que son empresas en las que crean tarjetas de presentación, partes de matrimonio, credenciales, souvenirs, etiquetas de ropa, todo tipo de cosas que se hacen con papel, pero a base de papel reciclado. En el caso de Paulina, ella es egresada del Tecnológico Monterrey en negocios internacionales. Ella actualmente labora en Chévez Ruiz Samarripa, que es una firma internacional de servicios fiscales y legales. También ha sido gerente de desarrollo de negocios en Sistema B México y coordinadora de sustentabilidad en Fitzer. En el 2022 ella fue reconocida como LinkedIn Top Voice en Emprendimiento México por sus aportaciones en buenas prácticas empresariales. Y además es co-host en Inercia Podcast y ha impartido clases de estrategia de sustentabilidad corporativa en ITESM de Santa Fe, en México. Así que bueno, haciendo este preámbulo y contando un poco de ellas, es que les doy paso a que ellas puedan contar lo que hoy tienen para compartir con todos ustedes. Muchas gracias, Silvana. La verdad que gusto estar acá. Me da muchísimo gusto que esto sea un foro enfocado a mujeres y también al tema de pymes, ¿no? Porque al final en la región, pues esa es la mayoría de las empresas, es la masa crítica. Entonces creo que es bien importante que estos temas alcancen a todo el mundo. Entonces es un gusto y más un honor poder compartir el escenario con Liz. Hola a todas, buen día. Yo les estoy hablando desde Chile, bueno, como dijo. En, en este momento, Manos del Marga Marga se va dividido como en dos áreas, ¿no? Uno estamos vendiendo los servicios digitales y también, como bien decía la presentación, nosotras elaboramos papel reciclado, pero no solo con eso, sino que además le incluimos semillas. Entonces, nuestro papel, además de ser un soporte, también lleva un mensaje de sustentabilidad, porque en lugar de ser desechado, al dejar de usarlo, digamos, una etiqueta de ropa, por ejemplo, cumple su función y luego el cliente de la marca puede plantarlo y obtener así una huerta o un jardín, que son las dos tipos de papel que nosotros elaboramos. Em, bueno, no sé, les voy a contar un poco de cómo surgió Manos del Marga Marga, de un, de una situación muy personal, ¿no? De tratar de reinventarme, producto de un quiebre matrimonial. Em, Junto con estar embarazada, yo decidí llevar esto que en principio fue como un hobby, a convertirlo en un emprendimiento para
tener una independencia económica, para salir un poco también de lo que venía haciendo antes, porque yo era socia de mi pareja en ese tiempo, entonces necesitaba hacer una reinvención completa para poder afrontar la vida con mi hijo que venía ya dentro de poco. Sí, como le contaba a Paulina también el otro día, esto fue como tener dos hijos al mismo tiempo. ¿Y por qué en el área de la sustentabilidad? Porque eh, Manos del Marga Marga surge en mi casa familiar. En la casa familiar, que fue de mi abuela, luego de mis padres, siempre se cultivaron flores, se cultivaron huertas y ella guardaba semillas. Entonces, surgió por ahí la idea de incorporar a ese papel que yo venía haciendo, sí, semillas en un principio, ponerle las semillas, pero para hacerles el cuento corto, pasé de andar en ferias con grupos de artesanos a profesionalizar esto, bueno, unido a la idea de toda la idea de marketing que yo venía de mi profesión, de lo que yo había estudiado como publicista, y empezamos, producto de un pedido que nos, para inventar unas credenciales. Este fue el inicio de todo Manos de Marga Marga como emprendimiento. Em, una vez que desarrollé ese producto para una clienta X que me lo pidió casi como un invento, nos empezaron a llegar pedidos de todo tipo de cosas. Entonces ahí yo aproveché la oportunidad y dije, claro, si manejo el lenguaje de las agencias de publicidad, manejo el lenguaje del marketing, sé de comunicación, esto se puede aprovechar más allá que un hobby y puede llegar a convertirse en mi sustento, ¿no? En una empresa. Lo que yo no pensé fue de que iba a crecer tanto la demanda que iba a tener que estar contratando luego personas para trabajar conmigo. Y ahora en el taller somos 4 personas trabajando ya en forma fija, además de personas que trabajan temporalmente, que trabajan desde sus casas también, mujeres que son cuidadoras o que tienen niños o que por algún motivo no pueden salir de sus casas al mercado laboral, digamos, a trabajar. Em, Mira, en este mismo momento estamos en una exposición en Viña del Mar, en el Smart City Summit, se llama, en donde se repiensan las ciudades para hacer las ciudades más inteligentes. Estamos exponiendo ahí justo en este momento, y nos dio mucho agrado que nos invitaran porque quiere decir de que no solo para publicidad se nos está considerando, sino que también para como un aporte, ¿no? A las ciudades. Yo creo que desde el tema del reciclaje, de tomar el papel, de disminuir la basura domiciliaria, que aquí en Chile, por lo menos en mi región, yo estoy en Quilpué, en la quinta región al lado de Viña, para las que son de otros países, es un problema. Ya los rellenos sanitarios no dan abasto, eh, no hay conciencia, o sea, hay conciencia, pero en realidad la gente entre lo que predica y lo que hace también es poco. Entonces, todos los esfuerzos y que nos hayan considerado que, que nuestro quehacer es importante en el replanteamiento de una ciudad, nos tiene bastante orgullo estar en este momento. ¿Qué más les puedo decir? O Paulina, no sé si te interesa. Paulina, tienes el teléfono desactivado. Va, el Ay, micrófono. perdón. Sí, 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 perdón. No, te decía que yo ya había escuchado esta historia ya que nos conocimos, pero a mí me sigue pareciendo de muchísima valentía y fortaleza, como cambiaste un evento que era muy retador para convertirlo en tu sustento, como tú dices. Entonces, bueno, igual y mucha admiración de mi lado. Em, pues yo platicarles cómo terminé dedicándome a sostenibilidad, la verdad es que fue algo que se fue dando. Creo que ahí sí hay cosas que en donde la vida tiene ciertos planes para ti y se siente fácil, ¿no? O sea, cuando las cosas son para ti, creo que eventualmente no que sea sencillo en general, sino como que es muy evidente que es tu camino de alguna forma. Y yo justo egresé de la carrera, yo no había estudiado tampoco nada que tuviera que ver con sostenibilidad, creo que es poca la gente y si acaso muy joven los que ya están estudiando algo que tiene que ver con sostenibilidad, pero yo estudié negocios internacionales y en realidad yo cuando entré a la universidad planeaba ser agente aduanal porque ese era como mi sueño. Crecí en México, en Veracruz, que es el puerto que más recibe
comercio vía marítima, entonces como que mi mente iba mucho a eso, ¿no? Industria, temas de importaciones, exportaciones, pero salí durante la pandemia de la carrera, o sea, justo fui la primera generación que se graduó en pandemia, salí en 2020, en mayo, y no había trabajo, de lo que fuera, ¿no? O sea, claramente no había trabajo, había una crisis económica global durísima, y lo que menos había era, la verdad, oportunidades para recién egresados, que apenas estamos como entendiendo qué es esto de la vida real, entonces pues la verdad es que sí estaba yo muy ansiosa, yo creo que todo el mundo, ¿no? De no entender qué iba a pasar, cómo iba a impactar a nuestras familias. Entonces dije, pues a ocupar mi cabecita y me inscribí en un voluntariado, en lo que en ese momento pues era una empresa social, que yo no tenía ni idea que era eso porque justamente no salí de la carrera y pues te enseñan empresa, filantropía, o sea, como que no entendías, ¿no? O sea, era una u otra. Entonces me dicen, oye, pues si quieres ser voluntaria, estamos haciendo webinars, ¿no? Porque en ese momento pues todo eran webinars. Estamos haciendo webinars, ayúdanos a coordinarlos, porque lo que hacía esta empresa social era que captaba recursos, dinero de empresas multinacionales para poderlo colocar en diferentes fundaciones y hacer como el monitoreo de proyectos, ¿no? Entonces eras como el brazo extendido de la parte de donaciones de una empresa. Empecé ahí y entendí que sí podías tener un fin positivo, de impacto positivo, en este caso social, un poco más, y ser rentable. Y ahí empecé a decir, ok, un poco como decías tú, Liz, puedo dedicar esto y que no sea mi hobby, sino que realmente sea mi sustento. Digo, en ese momento era voluntaria, pero eventualmente me ofrecieron un trabajo en esa organización y después me pasé a este tema de las empresas de bebidas, pero desde el punto de vista de sostenibilidad, ¿no? Recursos, agua, reciclaje, circularidad. Y empecé a aprender sobre la marcha porque pues genuinamente no tenía ni idea de lo que significaba y englobaba, pero siempre tuve como muy buenos líderes que me empujaron a, si te interesa, apréndelo y vamos armándolo. Entonces, pues tal cual, ¿eh? Que es economía circular, así Google terminaba en una organización, ¿no? Ellen MacArthur Foundation, y yo, ok. Y entonces empezaba, ¿no? ¿Y qué es la huella de carbono? Y entonces me iba, ¿no? Y empecé a estudiar mucho, ser muy autodidacta, porque tampoco había grandes presupuestos, desde luego, no es como que me mandaron ahí al MIT a estudiar nada, o sea, todo fue podcasts, ahí sí mis recomendaciones son, la verdad es que hoy entre podcasts, cursos gratuitos en Coursera, buscar mentores vía LinkedIn que estén en estos temas y pedirles una llamada de media hora, me fue armando un poco pues el conocimiento hasta que eventualmente conocí la evaluación de impacto B, que igual ahorita les platicaremos más porque también Liz tiene experiencia con esto, entonces conocí la evaluación para usarla en la empresa de bebidas en la que estaba. Nos pusimos la meta de certificarnos como una empresa B, se logró esa certificación y eventualmente pues se dio la oportunidad de que entrara a Sistema de México, en donde la verdad fue pues muy enriquecedor conocer empresas un poco de todos los tamaños, de todos los sectores y cómo sí podía hacerse mejor, ¿no? Cómo había una mejor opción de hacer negocios en todos los sentidos y ya, y después pues bueno, se dio esta nueva aventura de estar en un despacho de abogados que creo que fue retador, sigue siendo, porque siempre las empresas de servicios a veces sienten que se quedan fuera, ¿no? Sienten que si no tienen un producto terminado que hacer más verde, menos plástico, como que luego dicen, ¿y yo qué? ¿Dónde quedó? Cuando no, la realidad es que aquí estamos hablando de personas y estamos hablando, sobre todo en el sector en el que estoy, de aconsejar y guiar a otras empresas, ¿no? Entonces la responsabilidad que eso conlleva es enorme. Y pues nada, en ese caminito creamos el podcast porque yo sentía que estaba pues aprendiendo un montón y quería compartir, ¿no? Desde cosas muy personales que fueron cambiando cómo veía yo la vida profesional hasta temas, ¿no? Como, ¿qué es esto de economía circular? Pues bueno, vamos a grabar un episodio en donde expliquemos de una manera muy sencilla qué es, ¿no? Y entonces empezar a democratizar este contenido y pues así terminamos donde estamos ahorita. La verdad, muy contentas, ¿no? Pero les digo, si ustedes me hubieran preguntado, ¿era tu plan? ¿Era lo que pensabas que ibas a hacer cuando empezaste a estudiar? Desde luego que no, ¿no? Fue un tema que fue cambiando y por eso creo que cualquier profesionista y cualquier empresa puede empezar a buscar cómo irse un poquito más en esta dirección. Sí, y también no importa el tamaño, la verdad es que no importa el tamaño ni tampoco importa si la empresa es de servicio o genera un producto. Como bien decías, Paulina, los empresarios o los emprendedores pensamos que el tema de la sustentabilidad está enfocada en el producto. Y yo creo que de esto debería partir
por una cosa de servicio, no porque es un tema de conciencia más que nada. Es un tema de tomar conciencia de que nuestras acciones, más que nuestras cosas, son las que pueden generar el cambio. Si nos enfocamos solamente a querer consumir productos sustentables, puede que queramos estar siempre consumiendo, igual que ahora, no bajamos la necesidad de consumo, que es lo que se necesita, bajar la necesidad de consumo, porque aunque, por ejemplo, nosotras hacemos el papel reciclado con agua de pozo, pero si no tuviéramos agua de pozo, tendríamos que recurrir al agua de la red de suministro de consumo humano. Y eso aumenta el consumo en general, por lo tanto aumenta el precio, aumenta la demanda, y yo te digo, o sea, hay empresas que incluso ocupan el agua de la red para lavar los camiones en que transportan los productos, para todo ocupan agua, y el agua, como todos sabemos, es, si no el problema principal del consumo de recursos, porque todo para hacer, todo se necesita agua, incluso para hacer los productos que son sustentables. Entonces, por eso, como que le llamamos, primero, si un emprendedor, cualquiera de ustedes, chicas, emprendedoras que están pensando en cómo puedo implementar, primero repiensen, lo que yo creo es que deberían repensar en qué puedo disminuir el consumo. Para mí ese sería como un primer paso, sean de servicios o de productos, sus emprendimientos, porque pueden bajar el consumo, no sé, de la oficina, por ejemplo, tal vez tienen bodegas de más, tal vez se puede hacer un cambio en, no sé, la iluminación. Ahí ya Paulina es como ya más la experta, ya entrando como de lleno al tema del sistema B, que es bastante bueno para llevar un control. Eh, bueno, y hay un montón, la verdad es que hay un montón de datos o tips que nosotros les podríamos dar, eh, pero yo creo que es muy bueno que ustedes se inscriban en el tema del sistema B, es gratuito inscribirse y empezar a hacerlo, no les va a costar nada, porque en el llenar la plataforma, que luego vamos a ir con Paulina ya comentando como más en profundidad, eh, se van a encontrar con un montón de preguntas que les va a llevar a replantearse y a surgir ideas de muchas cosas en las que podrían implementar pequeñas acciones que sean sustentables. Nosotros, por ejemplo, tenemos un producto que es sustentable desde la forma en que se hace, desde lo que es, lo que comunica, pero también trabajamos para clientes que necesitan comunicar que están haciendo cosas sustentables. Entonces, una empresa, no sé, por ejemplo, un ministerio. Teníamos el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, que hacía varias acciones para hacer más sustentable todas sus gestiones, pero mandaban a hacer folletería en papeles que no, clasificados o llaveros de plástico. Entonces es una cosa como de incongruencia. Al final caían en la incongruencia de hacer una gestión pero comunicarla mal. Entonces ese es otro tema también, aprender a comunicar bien cuáles son las acciones sustentables que ustedes empiecen a hacer y comunicarlas, porque no es solo demostrar que lo están haciendo, sino que en su experiencia, así como lo estoy haciendo yo ahora, ustedes van a poder motivar a otras personas y a otras empresas y a sus propios clientes. Y esto es como lo más importante, porque a veces están mucho más informados que nosotros. Nosotros hemos tenido que ser muy cuidadosas en todo lo que hacemos, incluso rechazar algunos clientes, porque existe esto del greenwashing, que tratan de hacer acciones sustentables, pero en realidad todo su quehacer no es sustentable. Entonces, nuestras propias clientas hicimos un trabajo sin saber cuál era el cliente final, porque trabajamos con agencias de publicidad. Nos empezaron a hacer comentarios de que cómo podíamos trabajar para esa marca, que estábamos prestando nuestro nombre. Entonces nos dimos cuenta de que en realidad tenemos que informarnos más, porque las clientas están informadas, las personas están informadas y a veces se informan antes. Sobre todo, no sé, yo ya estoy sobre los 40 y las generaciones más jóvenes se informan mucho más rápido porque están más en contacto también con redes sociales. Aquí en Chile también hay mucho de voluntariado, entonces también están mucho más en la calle. Bueno, eso, así que yo les diría que desde ya
escriban ahí, anoten inscribirme como primer paso, inscribirme en el sistema B para que se enteren de qué es, porque tal vez no todas tengan la posibilidad de terminarlo o no todas lo terminen rápidamente, pero es bueno para que ustedes vayan autoevaluando. Y es muy amable también, bastante antiprocrastinación, porque te está avisando. Recuerda que te pregunta si quieres que te recuerde hacer las cosas. Recuerda que los jueves vas a avanzar en el sistema. Es algo que se va haciendo paso a paso. Y no sé, Paulina, si tú puedes como contarnos un poquito más, porque yo, por ejemplo, empecé el sistema, pero llegué hasta un punto. Ujú. Bueno, te contaba, quizás para contarlo un poquito más adelante, de por qué que llegué hasta ese punto y no seguía avanzando. Quizás podíamos llegar hasta allí y ahí yo ya les explico la situación. ¿Qué sucedió? Claro, sí, pues si quieren les doy un poco de contexto. Yo estuve ahí 2 años, pero más allá del tiempo en sistema B, porque creo que es como pues cualquier vendedor en dado caso que cree que su solución es lo máximo, pero en realidad les quisiera contar desde la perspectiva de cuando yo estuve en esta empresa de bebidas, ¿no? Y que llenamos la certificación y que me tocó a mí como llevar a la empresa por todo el proceso desde el llenado hasta la certificación. Creo que, por un lado, les voy a decir, existen ahorita pues muchos estándares de divulgación, de desempeño ambiental y social, de repente resulta abrumador, de repente vienen y te piden un dato que no tienes, ¿no? O sea, justo la huella de carbono, pues no la he medido, entonces te sientes como que no puedes avanzar porque tienes que hacer mucho trabajo antes, ¿no? Para analizar y tener datos. Entonces, nosotros llegamos al tema de la certificación B en realidad por 2 razones que a lo mejor a ustedes les resuenan, pero una era queríamos una certificación que fuera internacional. En la empresa en la que yo estaba justo teníamos un fundador mexicano, un ecuatoriano y un chileno. Entonces para ellos era importante que no importaba en qué mercado se presentara el producto, la certificación tuviera validez. Entonces para nosotros era como, ok, esta es una certificación que avala que somos una empresa que no solamente se encarga de lo ambiental o no solamente se encarga de lo social, sino que intenta cuidar, ¿no? En todos los niveles el desempeño de la empresa. Entonces, por un lado fue eso. Por el otro, sí querían que arrancáramos con una herramienta que fuera gratuita en un inicio, ¿no? Porque como toda buena startup o como toda buena pyme, pues arrancas sin tener mucha claridad si te va a agregar valor, cómo te lo va a agregar, o sea, como que cuál va a ser el retorno de esa inversión, ¿no? Y al menos en México se habla mucho en esos términos. Me ha pasado que en Sistema B me tocó ver que pues había un poquito más de otros factores que lo impulsaban y siento que a veces tiene que ver hasta con cuál es la posición del gobierno ante estos temas, ¿no? En algunos países se apoya más, se fomenta más. Digamos que en México el empresario lo tiene que hacer por convicción y porque genuinamente cree que existe algún valor que, digo, yo estoy más que convencida, pero sí tienen que tener como este caso de negocio, ¿no? Entonces, la certificación de empresa B cumplía con muchas de esas cosas, o sea, decía, es una evaluación gratuita, pero que a su vez toma en consideración otros estándares. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si ustedes tal vez tuvieran la certificación de comercio justo, la evaluación tiene 5 pilares. Entonces, tú entras a la plataforma, ahorita les ponemos aquí la liga, se la podemos dar a Silvana para que se las envíe, pero tú entras y te va a preguntar en qué sector está tu empresa, cuántos colaboradores tienes y en qué geografía estás. ¿Por qué te pregunta eso más que un tema estadístico? Es porque cuando tú creas la cuenta, si tú estás, por ejemplo, no sé, en el caso de donde trabajo hoy, México son más de 500 colaboradores y estamos en el sector legal, entonces la evaluación se va a ajustar para que cuando tú entres y la veas, pues mis preguntas, las que van a tener más puntos disponibles, están sobre todo en temas de colaboradores y clientes, porque es en donde yo genuinamente puedo generar un mayor impacto positivo o negativo. Si, por ejemplo, y ahorita tú, Liz, complementame, pero Liz crea su evaluación o la creó, pues desde luego tiene un producto terminado que puede tener mucho más carga de puntos en el tema que tiene que ver también con clientes y con medio ambiente. Entonces, ahí es en donde les digo, a veces los estándares de evaluación de desempeño son como un machote, ¿no? Es como, aquí dime toda esta información y de repente están preguntando, ¿qué haces con tus residuos químicos peligrosos, no? Y eres una empresa legal. Entonces, como, ¿qué hago, no? O qué tanta descarga de agua tienes y cómo te encargas de tus descargas de agua. Y yo, Madre Santa. Entonces, ahí es un poco en donde les decía, es una evaluación que una vez que tienes estos diferentes pilares, si yo tuviera comercio justo, ¿no? O tengo un producto, no sé, de agricultura y tengo comercio justo, cuando llegue a la evaluación, en el pilar de comunidad, que habla de tu cadena de valor,
las preguntas van a ser muy similares y ahí es en donde les digo, se van a empezar a dar cuenta como que la data que te pide y tal. Entonces es una evaluación que termina integrando otros esfuerzos que ya tenías y por eso a mí se me hizo muy valioso porque hay empresas que tal vez dicen, a ver, por ejemplo, en el caso de la firma, yo necesito muchas certificaciones de seguridad de la información, privacidad de datos, por tema de la información que manejamos, ¿no? En la evaluación de impacto B, que justo ahorita estamos llenándola, cuando te metes al pilar de clientes y que te pregunta, ¿tienes algún mecanismo para confidencialidad y tal? Yo pongo sí, tengo la ISO 27001. Y entonces ya la evaluación te lo acredita, porque ya tienes una certificación de un tercero. Entonces, en vez de que ahora la evaluación de impacto B te lo pregunte con diferentes palabras, con diferentes indicadores, te va a preguntar tal cual, como tienes algo, y en el momento en el que tú tienes ya una certificación, entonces no es un esfuerzo extra, es un esfuerzo que integra. Y sí es extensa, o sea, les mentiría si les digo que no, pero a mí que me ha tocado hacer reportes alineados al GRI o algunas otras cosas, esto es mucho más amigable, o sea, esto es mucho más de prácticamente vas contestando si lo tengo o no lo tengo, si lo tengo así o no lo tengo así, las que no tienes, entonces te va más o menos dando una idea sobre todo de dónde estás hoy, porque la comparativa que tú vas a ver y les invito a que se vayan metiendo y le piquen, no tiene costo y no pasa nada, o sea, cuando ustedes entran se está firmando tal cual un NDA en el que sus datos están protegidos, o sea, obviamente el sistema B tiene acceso, pero ellos también son parte de ese formato de confidencialidad, de ese acuerdo en el que no se puede compartir nada, ¿no? Entonces, claramente, si le van picando, contestan algo que no estaban seguros y luego le pueden cambiar, no pasa nada, entonces jueguen con ella y te va marcando un poquito de cuál es el siguiente paso de mejora. Digamos que en la primera empresa en donde yo estuve, ¿no? Esta empresa social que les cuento, pues era muy chiquita. En realidad era un equipo de voluntarios grande, como de 40 voluntarios, pero personas contratadas de nómina eran 5. ¿Qué hicieron ellos? Teníamos un onboarding espectacular en temas de ética y como cultura, y eso salió porque es una de las cosas, como decía un poco Liz, no nada más es cuestiones de forma, ¿no? En el sentido de ay, soy súper verde y carbono neutro y tal, bueno, pero a lo mejor qué estás haciendo con tu gente y cómo eso permea en la cultura. Entonces hay veces que hasta empezar con cuando entra gente nueva, ¿qué les haces entender qué es el propósito de tu empresa, ¿no? Y puede ser desde un código de ética hecho en Canva que esté bastante amigable y que la gente lo viva o intentes que se viva a diario, hasta otras cosas. Entonces, desde mi punto de vista, la evaluación de impacto B es un muy buen esfuerzo para empezar. La certificación, digamos que ese ya es un tema más adelante y yo siempre les he dicho que la certificación sea el resultado de que todo esto que fuiste haciendo te hizo sentido y entonces ya pasas a invertirle, porque ahí sí ya tienes que pagar un fee que depende de varias cosas, tienes que pagar la verificación, pero antes de eso ya la puedes utilizar y actualizar y que se vuelva tu plataforma de gestión de impacto. O sea, entonces para mí es algo que existe en todos los países de Latinoamérica. Eh, hay uno que otro mercado que no tiene una oficina local, pero te puedes conectar a la oficina regional. Entonces yo les diría, la verdad, es una gran herramienta para arrancar y pues además es un movimiento. Entonces, digamos que yo trabajé ahí, ya no trabajo ahí, pero sigo siendo parte del movimiento de Empresas B y eso me encanta. O sea, siempre intentaré consumir de Empresas B, siempre intentaré compartir qué es esto y esa es una de las herramientas, yo les diría la verdad, la que más les recomiendo, porque sí, sí hay en muchas, muchas, pero son confusas, ¿no? Tienden a ser a veces como demasiado técnicas y esto es un Yo camino de también aprendizaje creo también. que es como la que engloba casi todo lo que puedan tener las otras. Las otras pueden tener más o menos, bueno, hay algunas que están más completas, pero eh, para acceso gratuito, como dices tú, y para nosotras que somos emprendedoras y que tendemos a hacer las cosas en forma sustentable, que nos interesa el cuidado del medio ambiente, tener por lo menos un futuro para las otras generaciones, eh, es, yo creo que es como la base. Yo creo que deberían partir por allí. Em, Cuéntanos cómo había fue tu un, experiencia, Liz, con la sí, evaluación. sí, yo, como lo dice Paulina, nosotros al hacer un producto que está ligado además con un tema orgánico, que son las semillas, a nosotros sí nos arrojó muchas preguntas. Yo además no tenía ningún tipo de certificación de otras certificaciones, entonces no es que el sistema te diga, ah, no tienes certificación en, no sé, en el uso del agua de pozo, entonces no puedes seguir, no, al contrario, te pregunta más, entonces sí te da recomendaciones
de cómo llevar, por ejemplo, que tenía que poner un medidor en el pozo para ir midiendo la cantidad de agua versus la producción que yo hacía. Y luego te pregunta, ¿cuándo quieres que te recuerde la tarea? Entonces te puede mandar un correo electrónico y es como un mentor y un evaluador al mismo tiempo, porque te va a ayudar. Em, mm, Mira, yo diría que el usarlo, el empezar a usarlo, las va a llevar a dar un paso en conocer, en ir también aprendiendo muchas cosas. Y para cuando ustedes tengan que presentarse, por ejemplo, tal vez hay algunas aquí que han estado participando porque si les interesó capacitarse en esto, también yo creo que andan buscando fondos de financiamiento, algún tipo de capitalización, les va a servir de mucho decir por lo menos que ya han iniciado en el sistema de certificación de empresas B. Luego, este sistema tiene dos instancias que están en proceso se juntan puntos, ¿no? Tú vas juntando puntos con las evaluaciones y luego te van dando más puntos cada vez que van mejorando cosas que te van apareciendo como deficientes. Entonces, al llegar a un límite de puntos, te dice, tú ya estás como preparado para pasar a una segunda etapa y ya puedes usar un loguito que dice en proceso de certificación. Ahí, como dice Paulina, también hay que pagar un fee para pasar como a la otra etapa. Em, pero ya el solo hecho de empezar a hacerlo les da a ustedes bueno, y a nosotros, porque nosotros también empezamos con el sistema, em, un tema de conversación para hablar con cualquier persona que tú te vayas encontrando por allí que te pueda servir como para capitalizar tu empresa o para los concursos. Nosotros hemos participado en todo tipo de concursos de financiamiento y el decir que estamos ya los evaluadores toman más en serio como los esfuerzos de la empresa por ser sustentables, porque aunque nosotros hiciéramos todo, que compramos semillas orgánicas, que no trabajamos con maquinaria grande porque nuestro papel lo hacemos a mano, que usamos el agua de pozo, que secamos con energía solar, que hace unos años ya decidimos producir solamente en el verano. Cualquier esfuerzo que nosotros pudiéramos hacer, si no estaba eh, escrito o, digamos, como grabado en algún lugar que nos pudiera formalizar, digamos, que estuviera como formalizado, no tenía cierta validez porque lo ven en el papel, ¿no? Nosotros ven el papel, se nota que está hecho como forma artesanal y si la semilla sale de ahí, no va a tener ningún químico porque si le pusiéramos químico no saldría, pero todo el otro proceso siempre lo financistas o cualquier tipo de estos concursos de capitalización toman en cuenta de que tengan por lo menos un piecito puesto dentro de los sistemas de certificación. Y como decía Paulina, pues igual eh, el hecho de que englobe tanto eh, a- ayuda a que esto sea más como internacional. Cuando ustedes vayan, eh, se va a conocer este sistema. ¿Saben? Ustedes ya están como en algo más concreto. Particularmente en nuestra experiencia y por qué no seguimos avanzando, nos encontramos con un tema precisamente de capital. Más allá de pagar el fee, nosotros con el tema del agua, por ejemplo, teníamos que implementar que viniera un ingeniero a fiscalizar que el medidor del agua del pozo estuviera bien puesto, la empresa que contratáramos para hacerlo también hay que tener certificaciones, en fin, había harta información a la cual nosotros, al ser tan pequeños, no podíamos acceder. También nos pasaba, por ejemplo, que pide información sobre los proveedores. Entonces, si nosotros compramos, no sé, las semillas a una empresa que es una empresa importadora grande aquí en Chile, el acceder a que ellos nos dieran información sobre cómo ellos funcionan, no fue prácticamente imposible porque nos empezaron a preguntar por qué lo necesitábamos, le dijimos que lo necesitábamos para el sistema B, luego ellos nos mandaron su propia, porque ellos también bueno, ellos estaban certificados, pero para nosotros ser clientes de ellos, nos aprovechaban de pedir a nosotros, luego ahí quedamos como un poco entrampados, ¿no? Porque había mucha información que nosotros no teníamos capital para poder certificar que era así, por ejemplo,
como el tema del agua, que es básicamente lo que quedamos. Pero sin embargo, ya solo con lo que nosotros hacíamos, nos dio una puntuación bastante buena para haber sido como la primera pasada, digamos, sin haber mejorado nada, nuestra puntuación de base ya era bastante buena. Así que bueno, y en la conversación aquí con Paulina me animó bastante a retomarlo y a que pudiéramos mejorar hartas cosas, porque yo lo dejé yo te diría que lo dejé como en el 2020, dejé de actualizar, perdón, en el 2022 más o menos dejé de actualizar y de allí hasta ahora hemos mejorado bastante cosas. Entonces vamos a volver a retomar para poder estar. Yo le contaba a Sí, Paulina otra Liz. vez que estuve en un seminario, acá se le llama LTMD, y no sé si es que existe allá, que es como un encuentro de emprendedores en donde van mucha gente del mundo del emprendimiento y también van empresas grandes y allí estaban empresas B. Entonces le consultábamos a la gerente que estaba dando las charlas si que podían generar como una empresa B minúscula, ¿no? Como para pequeños emprendedores y aprovechando de que era una instancia solo de mujeres también, que nos diera por último como el derecho a usar el loguito antes de llegar a esta preetapa, que es como la Claro. normal, ¿no? Ella decía, bueno, que era como un buen planteamiento, que lo iban a pensar, pero que en realidad era como lo mínimo. Claro, y depende, como dice Paulina, depende del área en la que estén ustedes, qué es lo que les va a arrojar, eh, bueno, de esta primera evaluación, ¿no? Qué es lo que De les va a evaluación. arrojar, ir completando en la plataforma. Sí, es un poco lo que decíamos, ¿no? Creo que igual en algún punto decíamos, si tuviéramos que tocar ciertas cuestiones como de barreras y tal, que hemos visto que existen para temas de sostenibilidad, a mí algo que me pasaba mucho es, bueno, en México pasa, ¿no? Cada vez hay más gente que se dedica a sostenibilidad y siento que lo complican muchísimo. Y como que es un tema, no sé si de ego profesional también puede pasar o como de alguna otra cosa, pero siento que esto, si no se hace simple de entender y mucho más inmediato de implementar, perdemos el objetivo general de las cosas, ¿no? Que es justo hacer las cosas mejor. Entonces, siento que la evaluación es una muy buena herramienta para tener preguntas bien puntuales, tal cual. Y les puedo poner un ejemplo, ¿no? Pero en temas de gobernanza tiene que ver con eh, las personas que toman las decisiones en la empresa tienen alguna capacitación de ética o de sostenibilidad para que nos aseguremos que si ellos van a tomar decisiones de proveedor A o proveedor B o diferentes prestaciones para los colaboradores, ellos tienen esta perspectiva completa, sí, no, ¿no? Y es como, si no lo tienes, pues tal vez evalúas y dices, ¿será que hay algún curso en Coursera de sostenibilidad gratis? Ah, buenísimo. Entonces les digo, en algún punto se vuelve mucho creatividad, se vuelve mucho como estarse poniendo ahí a verificar qué significa, pero creo que a mí algo que intento yo, y por eso les digo, el podcast tenía ese objetivo, es cuando yo llego a algún foro y la gente está muy con puros acrónimos y sí y esto y lo otro, lo vuelven tan ajeno, lo vuelven tan complejo que a veces dices, no, no entendí nada, no, o sea, yo veo caras de empresas que iban con toda la actitud y de repente dicen como y el alcance 1, el 2, el 3, el Gold estándar, y empiezas como, y yo digo, a ver, pues al final de cuentas estamos hablando de que sí, habrán muchas empresas multinacionales que ya tendrán áreas completas, pero si esto no empieza a hacerle sentido a las pymes, que son quienes mueven la economía, al menos en nuestra región, pues no tiene sentido en general, ¿no? Entonces creo que para mí, si tuviera que hablarles un poco de esas barreras, yo les diría, pues gente queriendo sonar muy, en México decimos rimbombante, no sé si eso se diga en otros países, pero como muy así, ¿no? Como, sí, entonces yo siempre intento llevarlo como a esto, ¿no? A ejemplos bien puntuales, a cuando hablamos de ESG, qué significa la G, la S y la E, o sea, como que ser más puntuales. Desde luego, y aquí nos pone Michelle, no se pueden cumplir todas las áreas, no. No, no, no. Y ahí tú es donde ya como persona, como empresa, necesitas empezar a elegir cuáles son las batallas que puedes ahorita tomar, ¿no? O sea, igual no sé, Liz, tú si tengas algún ejemplo muy puntual, pero yo me acuerdo que en algún momento lo que decíamos es, por ejemplo, para nosotros todo lo que tiene que ver con los colaboradores de la firma, porque son, ahora sí que son nuestros pilares, ¿no? Con base a los que podemos ofrecer servicios, es el bienestar de los colaboradores y el entregar un producto terminado, llámese
contratos, diferentes asesorías o tal, es lo más importante. ¿Por qué? Porque esto genera que podamos hacer esto y esto genera que podamos pagar esto, ¿no? Entonces fue como para la sostenibilidad del negocio. Claro, estoy revisando el tema ambiental porque es algo que ya los clientes nos piden, pero es en donde se cruza. ¿Qué me va a permitir seguir existiendo como empresa que me puede agregar muchísimo valor o un diferenciador? Si no, imagínense, ya estaríamos aquí en la firma inventándonos la primera firma 100% net zero, no sé qué. Ah, pues qué padre evaluarlo a futuro, pero hoy por hoy me interesa más capacitar a la gente en términos de sostenibilidad, que se entienda lo que es, que podamos como un poco predicar con el ejemplo antes de ya meternos a todas las batallas. Entonces la evaluación sí te pone todas las batallas en un plato, eso sí, pero no te dice cumple con todo. Digamos que la evaluación más o menos en promedio tiene 200 puntos disponibles y si ustedes se quisieran certificar necesitan 80 porque hay esa cancha, ¿no? Para decir, yo estoy lo máximo en lo ambiental, pero la verdad lo social es un plan de mejora continua y va un poco como de ese lado. Sí, bueno, y aquí todas tienen ya ciertos puntos ganados porque hay una parte de la evaluación que tiene que ver con lo social, en donde habla sobre el trabajo femenino. Si la empresa está liderada por una mujer, ya te da una puntuación. Si hay un X% de personas de diversidad integradas a la empresa o mujeres integradas a la empresa, también te da otro punto. Entonces ya empiezan con un poco, con no ventaja, pero sí con un poco de pie derecho en esto. Y como decía Paulina también, porque hay cosas que, claro, las vamos a dejar a lo mejor postergadas para más largo plazo y algunas de hecho que no las vamos, a lo mejor no lo tenemos todavía previsto, ni siquiera como en muy largo plazo hacerlas o mejorarlas, pero el sistema tiene la ventaja de que tú le puedes decir, recuérdamelo en tal fecha, porque te lo preguntaba. Entonces la plataforma te dice, ¿cuándo quieres que te lo recuerde? ¿Cuándo quieres que te mande un correo electrónico para mejorar, para recordar que mejores esta área? Y tú le puedes dar la fecha que a ti se te ocurre y después la puedes postergar de nuevo si crees que no llegaste al desarrollo suficiente para poder mejorar ese aspecto. Eso sí que es como súper amable. Ahora, si tienes cosas, nosotros lo que hicimos, por ejemplo, lo que sí mejoramos fue en el tema de, como decías tú, reduje las horas de trabajo, tuvimos una conversación con las chiquillas acá de hacer el trabajo más eficiente, redujimos la hora de trabajo manteniendo el sueldo del mismo valor. Entonces, claro, hay ahí un beneficio porque ellas tienen más tiempo para su vida personal, que eso se valora. Y también el tema de generar circularidad, de generar redes, de participar en eventos, de ir a hacer no capacitaciones, pero sí como intervenciones en colegio, a enseñar a los niños. Ahora, de hecho, ayer acabamos de hacer una red, a ver si es que logramos hacer un proyecto con Good Neighbor, que trabaja con colegios en vulnerabilidad social para instruir a profesores, para que instruyan a los alumnos. Entonces, todo eso también te va generando mucho más valor que lo vas aportando y son gestiones, son actos. No, bueno, otra cosa que sí es física, por ejemplo, puede cambiar todas las ampolletas por de bajo consumo, el tema que les decía de secar todo con energía solar sin usar ningún tipo de energía, ni contaminante, ni siquiera eléctrica. Entonces, hay que replanteárselo y el sistema te permite eso, visualizar todos los aspectos en los que tú puedes y ordenarte en los que puedes hacer ahora, mediano plazo, largo plazo, o los que ya ves directamente que no puedes. Y tienes que llegar a la puntuación necesaria, digamos, no tienes que cumplir los 3%. Liz, Paulina, vengo a interrumpirlas un momentito. Em, Ha sido muy interesante lo que han podido ir compartiendo desde sus experiencias, desde lo que han utilizado en sus empresas, en las diferentes instancias, incluso en las que Paulina ha podido como implementarlo. Em, pero igual me gustaría poder responder algunas preguntas que puedan tener los que estén aquí conectados con nosotros. De todas maneras, y en lo que podemos como recibir estas preguntas, yo quería algo como añadir a lo que ustedes venían conversando, es que más allá de si es que las pymes que están ahorita conectadas con nosotras o cualquier empresa que quiera seguir implementando la sostenibilidad como parte de su negocio, es que si utilizan Sistema B o alguna otra, las certificaciones dan a uno
o el proceso de evaluación de una certificación una base para poder identificar qué es lo que ya se está haciendo y como ponían en los comentarios, ver como la posibilidad de poder comunicar e identificar qué es eso que ya puedes comunicar y también qué es lo que necesitas hacer, qué cambios son los clave que en este momento pueden funcionar para que seguir desarrollando la empresa, pero que también van a ayudar a sumar al desarrollo sostenible de la región, del país, de una comunidad en específico. Entonces, yo creo que ese es el mayor mensaje que me llegó de lo que ustedes vienen conversando y que creo que también es importante que las personas entiendan que las certificaciones no es simplemente el sellito de, ah, sí, soy una empresa B o tengo el ISO 1000 no sé cuantitos, sino es más el hecho de que a través de todas estas preguntas y esta evaluación, uno poder saber, tengo check, 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 y acá es para hacer y qué necesito empezar a como corregir o ir evolucionando en el futuro, ¿no? Ojalá cercano. En línea con esto es, ¿cómo ustedes creen que es la mejor forma para poder empezar a comunicar una vez que ya se está haciendo esta evaluación y sabes qué es lo que tienes que hacer? No sé, tú, Liz, de repente desde el lado de tus emprendimientos, ¿cómo comunicas o qué es lo que has visto que puedes comunicar mejor en tu proceso de sostenibilidad? Bueno, nosotros usamos mucho las redes sociales como medios, ¿no? Es como el canal que usamos, a pesar de que nuestro producto es un soporte físico, es lo que más usamos, las redes sociales. Mira, los vamos comunicando. El primer planteamiento es que tienes que generar un documento, lo puedes hacer en Excel, lo que tú quieras, pero, o en papel, en lápiz, pero escribir cuáles van a ser tus pilares de desarrollo, ¿ya? De sustentabilidad. Y tratar de apegarte a ello, pero yo diría que también ser flexible. O sea, si tienes si ves que el mundo va desarrollándose hacia un lado, no por tendencia, pero las cosas cambian, o sea, es parte de la naturaleza, todo cambia, todo va cambiando. Entonces, tampoco tratar de ser tan rígidos con respecto a eso, dejar que evolucionen también con la empresa, que maduren con tu empresa. Y comunicarlo a través de redes sociales a través del papel germinable, por ejemplo, es el mejor camino para poder comunicar tus esfuerzos. Em, con un lenguaje simple, yo creo que lo que hay que tener en claro es quién es tu público. Lo primero de todo es tener en claro quién es tu público para poder saber cómo llegar ahí. No podía dar como un consejo para todos por igual, porque todos tienen diferente, algunos trabajan B2B, B2C, entonces es diferente llegar Claro, sí. a una empresa que a un cliente directo. Más, nosotros sí tratamos de hacerlo a la persona, porque hablar de sustentabilidad atañe a eh, más que miedo. A mí una vez una persona me dijo, sí, lo que pasa es que la gente hay que hablarles porque tienen miedo a que se acabe el mundo. Entonces yo le decía, no, yo creo que hay que hablarles desde la conciencia y la Claro. esperanza de que podemos mejorar esto, porque si nos ponemos en el miedo entramos en el pánico y el pánico paraliza y al final nadie va a hacer nada. Entonces, tratar de entender que lo que las personas nosotros mismos, meditarnos y pensar que es la conclusión a la que llegué yo con mis clientas, ¿no? Ya sean de empresas o sean clientas, porque tenemos dos áreas, que uno va a ser el lado empresarial y de instituciones, y el otro que son las bodas, que es una declaración de esperanza y fe en el mundo. Porque, claro, los que se casan siempre piensan en hacer una familia, un futuro, si es que niños o si es que por lo menos un camino de vida en pareja, confiando en otra persona, y el confiar en otra persona también es como confiar en todos los demás, confiar en otro. Claro. Em, Tratar de ir, sí, como a estas necesidades muy profundas en las personas. No es algo que se haga rápido, porque a veces nosotros estamos, y sobre todo cuando son empresas, somos de empresas pequeñas o emprendimientos pequeños, casi no nos damos el tiempo para conversar con nuestros clientes. Yo, como cuando estuvimos en pandemia, me dio mucho tiempo para hablar con ella. Yo evitaba hablar por teléfono con los clientes. Siempre era WhatsApp,
correo electrónico, no, trataba de no contestar el teléfono, porque tengo un niño pequeño. Bueno, en este tiempo era más pequeño, ahora tiene 9 años, lo tengo aquí con audífono, así como que le pedí porque está en las vacaciones. Entonces, y es muy apegado a mí también, y yo soy muy apegada a él. Entonces, ¿sabes qué? Yo pensaba, yo decía, ¿cómo voy a trabajar con el niño en la casa cuando sea más grande? Porque cuando era pequeño era más manejable. Y esto me ha dado un enganche con mi cliente. O sea, hacia el lado humano, por ejemplo, yo les digo, oh, disculpa, no te alcancé a contestar porque estaba teniendo a mi hijo. Oh, sí, yo soy igual, me he encontrado con, me llaman mamá y me dicen, estoy a periodo de lactancia, no te podía contestar el teléfono por eso. Y al final entras como en una relación humana y empiezas, no es para qué conversar con todo, pero sí empieza a conversar, a tratar de llegar al lado humano de los clientes para que puedas ver por qué, cuál es su motivación de tender hacia lo sustentable, para desde allí empezar a descubrir qué lenguaje usar. Hay algunos que les va a gustar un lenguaje más formal, hay otros que les va a gustar que le hables, sí, el futuro es por tus hijos, porque son los padres, o hay los amantes de los animales, Claro. veganos, animalistas. Nosotros tenemos clientes de todo tipo, clientes que de verdad no están muy cercanos a la sustentabilidad, pero sí su público. Entonces confían en Claro. nosotros, en que les podamos generar los mensajes. Em, yo diría, redes sociales como base, si tienen la suerte de estar en Chile, nos pueden contactar a nosotros también para que les ayudemos con los temas que sean impresos, porque aquí, claro, hay una ley, aquí estamos, hay una ley de sustentabilidad y hay sellos de sustentabilidad a nivel gubernamental para las instituciones públicas también, los sellos verdes. Em, Está la ley RED, que eso es otro tema, que yo los invitaría a las que tienen grandes empresas, tienen que cumplir con una ley de responsabilidad extendida del productor los desechos, los empaques. Que ahí hay muchas Em, normas, ¿no? O sea, de todas maneras, y considerando que nosotros acá estamos en diferentes países, Liz en Chile, Pau en México, yo en Perú, pero y tú, Paulina, desde tu experiencia, ¿cómo has visto que esto también se identifica, pero se puede incorporar como en este proceso, más allá de la comunicación o el saber qué estás haciendo? ¿Cómo es que también es llevar la parte normativa, más allá de, ¿no?, las certificaciones? Sí. Pues mira, creo que algo de lo que he estado yo intentando hablar bastante es que pues la globalización ya no nos permite que pensemos nada más a nivel local, ¿no? O sea, creo que por ejemplo en México tenemos varias iniciativas que son importantes. Mucha gente dice como, no, eso aquí todavía no está regulado. No, sí, lo que pasa es que sigue siendo voluntario, pero va a llegar a un punto en el que ya no, ¿no? O sea, les pongo un ejemplo. Tenemos, este año se promulgaron las normas de información de sostenibilidad. Entonces, la contabilidad en México siempre se regía de acuerdo a las normas de información financiera en México. Entonces, ahora crearon lo que sería como el par de eso, pero en sostenibilidad. Les digo, indicadores de consumo de agua, energía, paridad de género, tal. Y la idea es que para el próximo ejercicio así como se entregan los estados financieros, se entregue el reporte de esto, ¿no? Y hoy por hoy sigue siendo un esfuerzo voluntario y les diría, creo que mucha gente sigue pensando como, es que eso no tiene nada que ver con el negocio. En menor y mayor medida, depende en qué sector estés. Desde mi punto de vista, por ejemplo, a nosotros, nos, ¿por qué nosotros estamos haciendo un reporte alineado a GRI? ¿Por qué vamos a reportar ante las normas de información de sostenibilidad si no es todavía algo obligatorio? Porque me mantiene competitivo, porque yo tengo clientes que son grandes, sobre todo este despacho en donde trabajo ahorita en Cheves, tenemos clientes sobre todo multinacionales. Entonces estamos hablando de que ellos son, no sé, por poner un ejemplo, empresas europeas que tienen aquí subsidiarias, pero ellos se rigen por lo que le dice su matriz y la Unión Europea les dice esto no es si quieres, esto es a fuerzas. Entonces, por favor, comunícame cuáles son las emisiones de toda tu cadena de valor, pregúntale a tus subsidiarias y tus subsidiarias a su cadena de valor. Entonces llega conmigo, no sé, Banco Santander, BBVA, que ya lo tienen que hacer porque si no ellos sí los multan y le preguntan a Chévez, ah, claro, yo sí trabajo contigo estos contratos y estos casos y lo que sea, nada más comunícame, por favor, cuántas mujeres tienen esto en posiciones directivas, cuál es el consumo energético que tienes al trimestre y tal. Y si Chévez voltea y les dice, ah, no, es que yo no tengo eso porque en mi mercado no me lo piden. Entonces la respuesta del banco va a ser, perdón, no puedo trabajar contigo. Entonces, como lo veo es un tema de competitividad de negocio y es un tema al final como de visión. Es como decir, pues ahorita a mí todavía nadie me pide que trabaje con inteligencia artificial, ¿no? Bueno, si no te empiezas poco a poco a decir,
pues cuál sería mi bracito metido ahí, ¿no? ¿Será que tengo que conocer algo? ¿Será que me eficienta de alguna forma el trabajo? Pues no, hoy no. Eventualmente tal vez te van a decir, oye, es que si tú usas inteligencia artificial, este proceso te toma la mitad del tiempo. Ah, es que yo no uso porque, les digo, o sea, siento que eso pasó en el boom tecnológico, probablemente cuando antes la contabilidad se llevaba a mano y de repente fue como están estos softwares y necesito que me lo entregues aquí. Hoy por hoy, si quieres mantenerte competitivo, si quieres formar parte o formas parte de la cadena de valor de un tercero que necesita esa data, te conviene irla generando. Y cada vez más podemos, eh, cada vez más podemos apalancarnos de la tecnología para que no sea tan costoso. Hay softwares para medición de huella de carbono, hay muchas cosas que se pueden ir haciendo. La verdad, yo hasta les diría, ChatGPT les puede dar buenas ideas de repente creativas de, oye, soy una pyme en tal sector, en tal país, ¿qué podría hacer con esto? Entonces, para mí es un tema de competitividad y creo que es ir un pasito adelante y que no te caiga la regulación, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, Chile va súper a la vanguardia con eso, pero que de repente ya tienen la ley REP y sea, ¿qué es eso? No, pues, a ver, lleva un rato, ¿no? Sabemos que estas cosas no son de la noche a la mañana, entonces parar un poco la oreja para ver qué está pasando. Sería mi recomendación. Pero qué importante es no vivir de repente ensimismado en el negocio, producción, ventas, mi KPI y de repente lo que me dice mi encuesta del sistema B y en base a esto yo me manejo, sino también conocer muy bien el contexto en el que uno está viviendo, lo que está sucediendo, qué normas nuevas están saliendo, qué es lo que va a suceder próximamente porque está ahí en la mira de repente próximamente se va o se espera que el próximo semestre se vaya a aprobar cierta normativa. Ok, ¿cómo yo también me puedo anticipar a esto? Sé que de repente puede sonar un poco abrumador por la cantidad de cosas que uno también tiene que empezar a tener que mapear, pero claro, como tú dices, Pau, te hace más competitivo el poder estar un paso adelante de esto, pero también lo que te haga sentido a tu negocio y que te permita también hacer crecer, porque el acaparar mucho, y creo que aquí en los comentarios alguien decía, efectivamente, no se pueden cubrir todas las áreas, pero no se pueden cubrir las áreas de repente al mismo tiempo, pero esto creo que es un proceso no de largo aliento, pero sí, no es inmediato, no es rápido, pero es realmente también estar comprometido con entender este proceso y buscar y ser parte de, ¿no? Al final, creo que el impacto positivo se genera de esa forma, ¿no? No es en un solo momento, sino es un continuo esfuerzo de poder alcanzarlo, o bueno, de hacer los esfuerzos para poder alcanzarlo, más bien. Yo no sé si recogeremos preguntas, si alguien tiene preguntas o son las que escribieron a través del chat. Sí, yo creo que, al menos por el lado de las preguntas, no sé si hay alguien más que tuviera alguna cosa, pero en caso no, Liz, Pau, no sé si alguna tuviera como que algún mensaje final para las personas que están conectados, para un emprendedor que está con esas ansias de qué hago, quiero ayudar al planeta o a la sociedad, pero no sé cómo empezar. ¿Cuál sería su recomendación? Mira, hagan, inscríbanse en el tema de sistemas, porque les va a hacer las preguntas claras. Eso les va a dar una guía, eso es lo que les va a hacer como un orden. Luego, si tuviera que dar yo unos consejos, replanteen su consumo, si realmente lo que está consumiendo dentro de la empresa es necesario a ese nivel, si hay algunas cosas que pudieran cambiar por consumo energético, por consumo sustentable, digamos, de energía renovable, por ejemplo. Eh, Mira, un gesto tan simple como cambiar, no sé, las llaves de los baños por esa que te mezclan con aire para bajar el consumo de agua, fantástico. Y lo otro es generar redes. Traten de generar redes. En Chile, por lo menos, hay mucho de dónde generar redes. O sea, está Cercotec, está Corfo, hay muchas empresas de capacitación que, tal como habla, hacen webinar, hacen charlas. Yo participaba particularmente de un concurso de emprendimiento que se llama Nada nos detiene, que ha tenido varias líneas de concurso, donde te dan varios millones de pesos como premio, y en donde el proceso es una capacitación, y si estás en el área sustentable, hay especialistas que te van guiando. Participar, buscar las oportunidades y atreverse
mira, esto de la sustentabilidad, más que costo, les va a traer beneficios, porque siempre va a tender a menos consumo o a mejorar sistemas de producción para que sean más competitivos, como decía Paulina, porque eh, es hacia donde deberíamos ir. Ya las grandes empresas se han dado cuenta, o sea, si no hacemos algo por mejorar las producciones o las formas de hacer las cosas que tiendan a ser sustentables, no va a haber un mercado, eh, un buen mercado, digamos, no va a haber un buen consumo. Cuando, y ellos se dieron cuenta que les interesa mucho rentar, que no sea nosotros, ¿no? Tenemos que partir desde la base, ya partir Sí. desde allí. Nosotros, las pequeñas empresas, los emprendimientos y las empresas que están recién iniciándose, del volumen que sea, tienen el gran beneficio, la gran ventaja de poder iniciarse ya desde los 60. Entonces, plantearse desde un principio desde eso, y si no, entrar al sistema B para ver qué es lo que pueden mejorar y se los dé en forma ordenada. Claro, Eso súper, sería, súper, Liz. ¿Y tú, Pau, cuál sería tu principal consejo para las personas que están en este punto, ¿no? De incorporar la sostenibilidad en su negocio. Ay, perdón. Creo que, o sea, retomo absolutamente todo lo que dice Liz y creo que en realidad es un tema de, tiene que ser algo que se ligue 100% a la sostenibilidad del negocio para que se mantenga en el tiempo. Porque si a lo mejor un día nos agarran muy de buenas o con presupuesto extra y decimos, sí, nosotros por cada par que vendamos, donamos tanto, está muy bien, pero si económicamente eso no es sostenible, al rato terminas en un tema de cómo, pero si tú prometiste que ibas a hacer y entonces esos compromisos se convierten en greenwashing, que luego se convierten en no. Entonces yo les diría, nadie conoce sus negocios como ustedes. Igual a nivel colaborador, creo que después de un rato ya sabes bien cuáles son las oportunidades, cuáles son los retos y convertir ese tipo de cosas en tu estrategia de sostenibilidad no solamente va a tener un impacto positivo en lo ambiental y en lo social, sino va a tener un impacto positivo en el negocio. Entonces, yo sé que parece como un ejercicio de, pues, ok, creo que sí, justo entrar a la evaluación de impacto B va detonando esas preguntitas que te haces tú mismo porque algo que no tocamos y les voy a decir así en 30 segundos, pero hay un tema que se llaman los modelos de negocio de impacto en la evaluación de impacto B. Entonces eso te va llevando poco a poco a entender cómo se podría conectar tu negocio ya con una propuesta en el largo plazo en el que te genere rentabilidad, ser sostenible, ¿no? O sea, tal cual, de forma súper directa. Entonces, yo se los diría así, porque en realidad esa reflexión la pueden ir haciendo en el nivel que ustedes quieran, pero la evaluación lo hace tangible, lo hace todavía más concreto. Y al final, como decimos, es gratis. Si por algo no les latió, quieren pasarse a otro tema, no pasa nada, ¿no? O sea, simplemente es una manera de arrancar. Creo que me gustaría cerrar con esa idea. Arranquen, empiecen, métanse la evaluación, googleen qué está haciendo su sector, pero empiecen. Y justo Gabriela comentó algo. Efectivamente, yo también estoy en Perú y sí veo que ese podría ser un problema. Bueno, para darles contextos a todos, ella que le gustaría saber como un poco más la normativa que está relacionada a la sostenibilidad que ya tienen en Chile, que creería a nivel región es de los países que están mucho más avanzados en estos temas, a nivel gobierno sobre todo. Y efectivamente, en Perú tenemos una oportunidad grande todavía para seguir aportando y seguir desarrollando incluso normativa. Pero ustedes cómo ven el hecho de que muchas empresas todavía no valoran que las pymes tienen políticas sostenibles y que probablemente todavía se siga valorando el precio por encima de como estos otros aspectos importantes que también les están considerando? No sé si... No, sí, si mira, quieres tú, Liz, desde mi primero. experiencia sí lo vivo. Lo vivo bastante porque nuestro producto, si bien es súper innovador, llama mucho la atención, lo encuentran hermoso, les encantaría hacerlo, les fascina el proyecto, nos ha tocado, sí, que el precio de repente juega en contra. Pero luego les explico de qué estamos hablando de Chile. Aquí todo, Chile también es un país muy agro. Entonces, los chilenos que están acá siempre estamos como informados sobre el valor de los alimentos, la producción.
Hay mucho fomento a nivel gubernamental hacia el agro. Yo diría que, junto con la minería, quizás las dos áreas más fuertes en las que se invierte. Entonces, se llega a entender. Hay que saber explicarlo, hay que saber motivarlo también y hay que tener muy claro los beneficios. Entonces, si tú le explicas bien al cliente cuáles son los beneficios más allá, hay algunos que son muy cuadrados, ¿no? Entonces tú vas a tener que tener muy en claro en números, tal vez, cuáles son los aportes que va a poder hacer el comunicar o, por ejemplo, el usar nuestro producto. Yo a veces he tenido que explicarles, mira, el X% de la población en Chile le interesa el tema sustentable, ven con buenos ojos y prefieren consumir productos. En pandemia, los productos sustentables tuvieron un montón en porcentaje en ventas y eso que las ventas eran en línea. No tenían cómo verlo, no tenían cómo saber a qué olían, las texturas, ni nada. Que es una de las cosas que son muy atractivas en nuestro producto. Con respecto, había una pregunta sobre el tema de las normativas. Yo les quiero dejar como tres datos. Uno es la ley REP para quienes trabajen en el tema de construcción o en el tema de productos grandes que tienen que cumplir, que ya se los había dicho, ¿no? Sobre el tema de los empaques. Hay una responsabilidad extendida que las empresas tienen que hacerse cargo del empaque, de los empaques grandes sobre todo, y no es que sean todos los empaques. Busquen en Google ley REP y lean la ley porque les atañe a todos en diferentes aspectos y en diferentes magnitudes. Luego también la página del Ministerio de Medio Ambiente pueden encontrar mucha información. Hay empresas que se dedican a asesorar a los grandes productores que tienen que entrar a la ley REP. Es todo un sistema, no es que solamente tienen que cumplir porque sí, sino que hay un sistema en donde tiene que ver con los recopiladores de base, todo un sistema de cómo se recoge esa basura. Y luego les quería también dejar una invitación. Hay un programa eh, de un podcast que también es un canal virtual que se llama Chile Sustentable, que da mucha información. Se mantiene muy a la vanguardia de lo que va pasando. Entonces, bueno, está la ley de sal, hay varias normativas, la verdad, pero también atañe a diferentes empresas con diferentes volúmenes, empresas de diferentes tamaños y de diferentes áreas. Entonces, la pregunta, hay harto, que podría hablar un montón, pero va a depender del área en la que esté la persona que hizo la pregunta. Yo le invitaría a ir a los canales como formales, googleando sale harto y medio. Y yo creo que ahí la invitación es para todos a poder entender mejor las normativas locales, porque se ajustan a la realidad del tamaño de la empresa, de la industria. O sea, hay mucho que hay que acotar y de repente no podríamos dar una normativa específica por cada uno de los países que tienen que seguir sí o sí, porque, claro, ahí más bien toca a uno mismo el poder hacer esa investigación para ver qué es lo que aplica a la realidad propia. Ahí lo último que quería, ya como para cerrar, porque nos hemos pasado algunos minutos, es, Pau, por el lado como de la empresa. ¿Cómo ves tú esto de que todavía es una batalla entre mis políticas sostenibles y el precio que de repente no se alinea? Pues mira, yo creo que nadie o sea, como lo puso Liz, yo creo que a veces lo que nos falta es conectar cómo eso que tenemos justifica o robustece la propuesta de valor de nuestro producto, nuestro servicio, ¿no? O sea, a ver, creo que Liz lo explica desde el punto de vista de una empresa de productos, ¿no? De un bien que se entrega. En mi caso, por ejemplo, yo tengo ciertas políticas y ciertas capacitaciones de ética, de confidencialidad, de antilavado de dinero, todo eso que es un pilar bien relevante de la sostenibilidad, que al final hace que sí, el despacho es caro porque tenemos que mantener todo esto en orden, pero yo a ti te aseguro que tu información va a estar perfectamente resguardada, que el consejo y el acompañamiento que vas a tener aquí es de profesionales que tienen este tipo de capacitaciones. Entonces, para mí creo que ese tema entre lo que se está haciendo y cómo respalda o de alguna forma justifica, por ponerlo en otras palabras, pues sí, estoy un poco por encima tal vez del mercado o estoy al doble del mercado y a mí me ha pasado también, les diría,
yo como una persona que contrata proveedores, por ejemplo, yo ahorita estoy cambiando entre un proveedor de destrucción que no tiene la 14001 a uno que sí me va a costar más. Y yo lo estoy justificando como persona de sostenibilidad, como, oye, yo necesito tener el mejor desempeño posible y necesito que mis proveedores tengan estas certificaciones, porque cuando venga el banco, la multinacional ABCD y me pregunte cómo destruyes y qué pasa con todo el papel, o sea, estamos hablando de una firma, para mí el manejo del papel son más o menos 1,000 a 2,000 kilogramos de papel que se usa al mes en el despacho. Es bastante grande la oficina, pero es de mis temas más importantes, ¿no? O sea, ¿qué pasa con eso? Yo necesito rendir cuentas de la mejor manera posible y sé que eso me va a dejar a mí muy bien parado. Entonces, cuando alguien me pregunta, oye, es que ya me cobran, no, yo sé, desde luego se entiende, pero tengo todo esto que a ti te va a dar esta certeza. Es más, yo te puedo pasar a ti mis informes de reciclaje si tú en algún punto necesitas reportar eso a un tercero. Entonces, creo que el storytelling o cómo vendemos este tema es bien, bien importante. Desde luego hay de todo. Habrán empresas que con todo y ese storytelling te digan que no, pero creo que también vale la pena voltear y ver quién se está jactando, y se los diría como un tip de decir, yo soy súper sostenible, miren mi reporte, miren mi informe y el GRI esto y lo que sea, para que también por ahí ustedes empiecen a hacer una nueva pesca de qué clientes ya entienden qué es esto y cómo les pueden ustedes ayudar a que ellos lo hagan todavía mejor. Porque habrán empresas que se esperen hasta que no sea un carrot, sino más bien sea un palazo de ya te tienes que mover. Y ahí, pues yo creo que se vale, ¿no? También entender que si se hacen las cosas bien, eso tiene también una inversión de por medio. Claro, sí, 100% de acuerdo. Al final sigue siendo parte del cambio de mentalidad y qué es lo que realmente valoran en su cadena de valor de las empresas, qué es lo que buscan en sus proveedores, y yo estoy segura que esto poco a poco va a seguir cambiando. Entonces, claro, de repente en este minuto nos estamos como que muy adelantados en que ya tenemos políticas y estamos atendiendo muchas cosas, pero los demás no lo valoran. Ok, pero o sea, estás como, justo lo que decía hace rato, ¿no? Un paso adelante y eventualmente, y cada vez más se va a dar este cambio hasta que llega el punto de que de repente sea una exigencia y tú ya estás en ese minuto ya lista para poder ser como la persona o la empresa que ya tiene todo esto, que va a poder abastecer a los que necesitan de tu producto o servicio. Entonces, bueno, habiendo dicho todo esto y habiéndonos pasado ya varios minutos de la hora pactada, quería agradecerles a todos, tanto a los participantes como ustedes, Liz, Paulina, de poder haber compartido estos minutos conversando sobre este tema tan importante y que en verdad suma bastante para que las pymes puedan sumarse al desarrollo sostenible de cada uno de nuestros países. Así que bueno. Nada, cualquier cosa que puedan requerir, con toda la confianza. Ahí yo les dejé tanto el Instagram de Liz como que es de Manos de Marga Marga y el LinkedIn de Paulina para que si tuvieran alguna consulta o algo pudieran hacerlo directamente a ellas o si no también a nosotros, porque nosotros estamos en contacto por correo, nos pueden escribir también a las redes sociales de Habla y los podemos ahí como redirigir. Nada, nuevamente, muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan un Muchas buen día. gracias. Gracias, Chao, buen Alicia, día. por la invitación.